llegamos ayer al barco nos encontramos con sorpresas, con cosas que antes andaban y ahora ya no. Somos Manu y Raúl. Desde hace un año vivimos a bordo del Tupac Amaru, de forma simple, compartiendo lo que somos y aprendiendo en cada puerto. Este no es un viaje para escapar, sino para habitar el mundo de otra manera. Partimos desde La Paloma, Uruguay, y elegimos Solmar como hogar. El Tupac Amaru es un Albion 36, un velero de acero diseñado por Gilbert Caroff. Con sus 36 pies de eslora y un casco fuerte como un tanque, este barco fue hecho para cruzar océanos y tiene historias que lo prueban. Después de recorrer Europa, África y América, la pandemia lo dejó varado en Uruguay. Y ahí es donde entra Raúl. Lo encontró a principios del 2024 en un estado casi de abandono y lo compró por un precio simbólico. Vio en él algo más que un barco, un proyecto, un sueño, un hogar. Durante meses se dedicó a repararlo con sus propias manos, velas, timón, electricidad, motor y cada rincón del casco, hasta que en noviembre los dos zarpamos. El barco sigue en reparación, pero ahora lo hacemos mientras viajamos y vivimos en él. Aún nos falta mucho, pero el Tupac ya navega a la perfección y es sin dudas nuestro hogar flotante. Nuestra vida es atípica, un poco al borde del sistema, no acumulamos cosas, no seguimos un rumbo fijo, no tenemos muchas certezas, pero sí el propósito de mostrar que otra forma de vivir puede ser posible. Nos sentimos agradecidos y felices de poder vivir en contacto directo con el mar y la naturaleza, y creemos que puede ser lindo compartirlo. Si te dan curiosidad los barcos, el mar, las reparaciones, las estrellas o simplemente la idea de habitar el mundo de otra manera, seguinos en esta travesía. Bienvenidos a bordo del Tupac Amaru. Como les mostramos en el video anterior, hace unas semanas nuestro velero el Tupac y Raúl llegaban a La Paloma, Uruguay, después de 7 días de navegación desde Brasil. Luego de eso aprovechamos para irnos a visitar a nuestras familias en tierra. Ahora, después de unas semanas, volvemos por fin al barco, a empezar a planificar todo lo que se viene. Pagi, es bien, no puedo parar. Bruja de mar, arranca ser imposible. Llegamos y los chicos están inflando una tabla stand-up paddle para subir al Tupac porque estamos bastante lejos y antes había una escalerita acá, igual que esta, pero no está más. Así que vamos a ver cómo pasar los bolsos al barco e instalarnos a descansar después del viaje. Estamos re contentos de volver al barco, lo extrañábamos mucho. Y acá está Elika con nuestro amigo Tibo, que nos presta la tabla.
punto. Bien. A ver, amor, ¿cómo acá? La nube. Qué buena ubicación que tenemos. Hacer unos matecitos ya mismo. Acomodando todo, ya la camita está lista para descansar. Hola, buenas. Acá estamos, recién levantados, después de descansar de un largo viaje. Y vamos a empezar. Tenemos que empezar a preparar el barco lentamente para, bueno, poder volver a salir a navegar en un futuro. Ya veremos cuándo, cómo, depende también de muchos factores externos. Cómo sigan nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras familias. Pero bueno, la idea es poder algún día cumplir el sueño de navegar hacia el Pacífico. Así que seguimos trabajando en el Tupac mientras vivimos en él para ponerlo a punto. Pero bueno, estuvimos unas semanas en la ciudad visitando a nuestras familias y cuando llegamos ayer al barco nos encontramos con sorpresas, con cosas que antes andaban y ahora ya no. Además de mucha humedad, hongos. Así que bueno, estamos en plan limpieza, limpieza profunda. También ahí chequeando amarras. Bueno, y una de las cosas que nos encontramos rota fue la heladera, que la necesitamos para vivir y estar cómodos. Y el horno también tiene un problemita que está quemando medio mal. Así que primero vamos a empezar con esas dos cosas, creo, ¿no? Sí. Empezar, Raúl va a empezar. Para nada, poder estar cómodos mientras trabajamos después en el resto de las cosas, que ya le contaremos que son muchísimas, pero tenemos muchas ganas. Entre ellas planeamos pintar todo el Tupac, la cubierta, el casco. Bueno, hay un montón de cosas más. Y bueno, eso. Bueno, acá estoy con la heladera. Hay una soldadura que desde que armé esta heladera hace ya un año, un poco menos, que siempre me dio problemas. Es una soldadura que queda en un lugar bastante difícil de acceder y de soldar. El soplete además que tengo tiene el caño rígido, no me permite dirigir bien la llama. Entonces es difícil de soldar justo esa unión de caños. Pero bueno, cada vez que la sueldo y pienso que queda bien, hago la prueba de vacío y la heladera funciona bien. El problema aparece cuando la dejamos apagada un tiempo y las presiones se disparan y ahí pierde el gas siempre por la misma soldadura que evidentemente nunca queda bien. Pero bueno, ahora lo que hice fue sacar el motor, correrlo del lugar y tratar de tener un poquito más de margen para maniobrar el soplete y que la soldadura quede un poco mejor. Sin embargo, lo que me falta es el aporte, me falta varilla de plata, que es la que se usa para estas soldaduras en caños de cobre. Así que bueno, me arreglé con lo que tengo porque acá en La Paloma no creo poder conseguir. Quizás sí, no busqué, pero es algo medio específico de refrigeración que no vi lugares que vendan este tipo de insumos por acá. Así que bueno, la volví a repasar esa soldadura, espero que haya quedado bien. Ahora estamos haciendo prueba de vacío, parece que va bien. Y en cualquier momento ya le voy a ir agregando el refrigerante y espero que no vuelva a fallar. Esto es una bomba de vacío hecha con un compresor de heladera que usamos para hacer vacío al circuito. Bueno, ahí pinché el tubo, vemos acá presión, vamos a purgar el caño, la manguera. Y a meterle al circuito.
Primero voy a prender el compresor. Otra cosa que queremos hacer en el barco en algún momento es pulir todos los pisos, que ahí se están viendo cómo están. Pero bueno, cosas de más para adelante. Primero hay que arreglar este tipo de cositas para poder estar tranquilos viviendo el día a día y ya veremos cómo seguir. Queremos armar la lista de todos los arreglos que hay que hacer. Va a ser larga, pero bueno, tal vez en el próximo video se las podemos mostrar y contarles un poco por dónde empezaremos después de que solucionemos estas cosas más inmediatas. Otra novedad que tenemos es que compramos un deshumidificador, está acá ya funcionando, porque la verdad que cambia muchísimo la humedad relativa, la temperatura también que sentimos en el barco. Fíjense acá cómo se honguearon muchas maderas mientras no estuvimos, ahora estoy empezando a limpiar todo, pero bueno, la idea es que con este aparato poder mantener el barco menos húmedo a partir de ahora, poder secar un poco mejor la ropa a bordo, tener menos frío. Así que bueno, creemos que fue una re buena adquisición, ya se siente la diferencia. Así que bueno, estamos ahora en ese plan de mejorar un poquito el confort a bordo. Voy a ver si después les podemos mostrar cómo quede después de que acomodemos y limpiemos todo, que podamos llenar la heladera. Así que bueno, el deshumidificador creo que va a ayudar, la heladera obviamente también. Así que estos primeros días son básicamente de eso, acomodarnos, mejorar un poquito nuestro confort, para después poder empezar con los arreglos grandes, que ya les contaremos. Hola. Hola. Bueno, estoy acá acomodando las amarras porque cuando no estuvimos yo dejé el Tupac amarrado con la tensión de los cabos en un momento en que la marea estaba más alta que ahora. Luego, ¿qué pasa? La marea baja y los cabos se aflojan, sobre todo los cabos que están en las boyas de popa, ¿no? Y el barco, si en esta circunstancia donde los cabos se aflojaron porque cambió la marea, empieza a soplar viento, el barco puede llegar a tocar el muelle, por ejemplo. Bueno, es una situación que no queremos. Entonces lo que hago es cazar mucho mejor los de popa hasta que los de prueba queden bien tensos. Y ahora voy a poner un aparejo que estoy armando acá con unas rolanas para poder cazar el barco desde tierra y traerlo, acercándolo al muelle para desembarcar, y haciendo un sistema de aparejo para multiplicar la fuerza y poder acercarlo, si no es imposible. Y al mismo tiempo, si queremos acercar el barco estando acá en el Tupac, queremos acercarlo al muelle, usamos el cabrestante del ancla, que también hace la fuerza necesaria para llevar el Tupac hacia el muelle. Buen día. Está lleno de lobitos acá en el puerto. Siempre andan jugando acá, se rajan con los cabos. Juegan, a veces nos muerden, lo cual no está tan bueno. Pero siempre está lleno de lobitos divinos, juguetones. Bueno, estamos usando el aparejo para acercar el Tupac haciendo una fuerza manejable, porque acá lo alejamos bastante del muelle para que no golpee con los vientos, principalmente del noreste. Y el aparejo multiplica la fuerza que hacemos y nos permite acercar el barco.
Adiós. Bueno, ahí Raúl se va a la ferretería a comprar algunas cosas. Es un puerto muy tranquilo, está buenísimo para trabajar en el barco porque hay, bueno, electricidad, obviamente. Después por allá atrás hay duchas con agua caliente, baños. Cerca también hay un predio para estacionar motorhomes, casillas rodantes, así que mucha gente también viene por estas zonas en ese plan y puede usar esos baños. La verdad que está buenísimo, súper tranquilo. En este momento hay varios barcos europeos, hay mucha gente que viene de cruzar el Atlántico, pasa por Brasil y viene aquí, hace un descanso y sigue hacia la Patagonia Argentina, al sur. En este momento hay un par de barcos holandeses, suizos. Así que bueno, ya estamos. También está bueno que se puede caminar fácil al pueblo, hacer las compras, lo que uno quiere hacer, ferreterías que se consiguen bastantes insumos. Así que la verdad que es un re buen lugar para trabajar en el barco. Está tranquilo, está cerca de playas súper, súper lindas. Em, la Aguada, la bahía acá en La Paloma, eh, linda para surfear, la Aguada, así que está muy, muy, muy buena, a nosotros nos encanta. La Paloma es precioso. Después por ahí para hacer migraciones, el único problema es que para hacer migraciones hay que irse a Punta del Este, pero bueno, tampoco está lejos, hay colectivos, en una horita y algo estás ahí. Después todo el resto de los trámites, hidrografía, prefectura y demás, es acá mismo, así que en el puerto está buenísimo. Así que bueno, nos gusta mucho estar acá. Esperamos que mejore el clima nomás. Bueno, acá estuvimos armando la lista de todas las cosas que todavía nos resta hacer en el barco. Como saben, fuimos reparando muchísimas cosas mientras viajábamos. El barco ya navega bárbaro. Pero bueno, todavía restan un montón de cosas que además es mucho mejor hacerlas acá en tierra teniendo corriente alterna, como por ejemplo todos los trabajos de chapa. Así que bueno, fuimos separando motor, lo que es limpieza, lo que es trabajos de chapa, lo que es trabajos en la cubierta, jarcia, bueno, y así un montón. También tenemos que terminar de armar un camarote en la proa, hacer arreglos en el baño, un montón de cosas. La lista nos quedó bastante larga. Así que bueno, iremos mostrando en los próximos videos toda esta lista de reparaciones, cómo las vamos realizando. Esperemos poder ir tachando varias cosas de la lista pronto. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. Bueno, queridos amigos, ustedes saben que esto lo estamos haciendo muy a pulmón, que la tarea de restaurar un barco es titánica y nuestro principal desafío es económico. Nos cuesta mucho seguir con esto que estamos haciendo y cualquier ayuda que nos puedan dar es súper bienvenida, ya saben. Por un lado suscribiéndose y dándole like al video, pero también ahora les dejamos un link en la descripción que es a nuestro Patreon. Patreon es una plataforma que nos permite generar suscripciones para que ustedes puedan de esa manera acceder a beneficios y algunas cositas que les podemos ir acercando gracias a esa suscripción. Se suscriben aportando una pequeña cuota por mes y eso a nosotros nos da una mano enorme. Si te gustan nuestros videos, si te parece valioso lo que estamos haciendo, si te inspira algo, si nos conoces y querés ayudarnos de alguna manera, ya sabes, ahí está el link, eso nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Hola. Bienvenidos a bordo del Tupac Amaru.